de manera que yo le... Con nuestro último expositor de hoy, que es Engels Cortés Trujillo. Engels es psicólogo, magíster en neuropsicología y educación, investigador, consultor y ejecutor de proyectos y programas con formación y experiencia desde 1986 en la gestión del riesgo de desastres, preparativos para emergencias, búsqueda y rescate, salvaguardia infantil, soporte psicosocial, educación en emergencias, protección infantil en emergencias, seguridad integral, acción integral contra las minas antipersonal, continuidad de negocios, conducta humana y social alrededor de las situaciones críticas y acción humanitaria y cooperación internacional con organizaciones oficiales y privadas en múltiples países alrededor del mundo. También ha dirigido acciones de protección de personas desplazadas y refugiadas de guerras y otras situaciones de Latinoamérica, el Oriente Medio, Asia y África. Engels, bienvenido, todo tuyo. Gracias, buenos días aquí en Colombia, buenas tardes en Argentina. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Les agradezco la invitación. Bueno, el tiempo es breve, entonces vamos a empezar a avanzar. Me corresponde cerrar el panel, es un honor después de los colegas que dijeron cosas tan importantes, algunas las voy a retomar dentro de unos minutos. Ya se hizo mi presentación, yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos lugares alrededor de situaciones de crisis, emergencia, desastres, y eso me permite aprender de cómo distintas personas, culturas, organizaciones enfrentan los mismos problemas. Estoy representando a la Fundación para la Gestión del Riesgo y al portal Neuroeficiencia, que trata justamente sobre la conducta humana alrededor de las situaciones críticas. Todo el tiempo estoy trabajando con la gente, con las personas. La gestión del riesgo de desastres tiene que ver todo el tiempo con las personas. Cuando un ingeniero hace un puente, ese puente va a ser cruzado o no por personas. Cuando un abogado hace una norma, esa norma va a ser obedecida o no por personas. Cuando un comunicador comunica, va a ser creído o no por las personas. Entonces, todos los que trabajamos en la gestión del riesgo de desastres necesitamos tener muy claro que estamos trabajando con y para las personas. Cuando nos centramos solamente en la técnica, en el procedimiento y nos olvidamos de las personas, empezamos a fracasar. Voy a tocar 4 puntos. El primero es cómo percibe el cerebro humano la información sobre las crisis. Si queremos tener alguna idea de la conducta de las personas, pues necesitamos tener algún conocimiento sobre nuestro cerebro. Afortunadamente ya sabemos mucho sobre cómo nuestro cerebro aprende, recuerda, reacciona en situación normal y en situación de crisis. Bueno, para comunicar también alrededor de los desastres y de la prevención y de la gestión de los riesgos, es importante tener alguna idea de cómo es el funcionamiento del cerebro. Les voy a hacer un resumen muy rápido. La mayor parte del tiempo, la mayor parte de nuestras conductas racionales, conscientes, están mediadas, coordinadas, articuladas por los lóbulos frontales de la corteza cerebral. Esto es en rojo que estoy señalando acá. Yo le pongo mi láser. Ya. Los lóbulos frontales de la corteza cerebral, que son los que estoy señalando acá, ellos son los responsables de articular nuestras conductas racionales. En estos momentos ellos están recibiendo una información por la vía auditiva, por la vía visual. Ellos son los que están decidiendo si lo que están escuchando y viendo les interesa o no les interesa, me creen o no me creen, lo van a recordar o no lo van a recordar. Si yo les pregunto a ustedes, díganme las capitales de Asia. Esa información no está acá, esta está distribuida en todo el cerebro, pero los lóbulos frontales son el bibliotecario, el organizador, el que toma la información de aquí a allá, la articula, la coordina y me produce una respuesta coherente. Ah, sí, Tokio es la capital de Japón, Pekín es la capital de China, Bangkok es la capital de Tailandia. Y así funcionamos la mayor parte de la vida, pero no en las situaciones críticas. En las situaciones de crisis, de emergencia, de desastre, de pérdida, de miedo, los lóbulos frontales tienden a bloquearse. Eso les ha pasado a todos ustedes. Usted tenía un examen, por ejemplo, una sustentación oral con un profesor muy exigente. Usted estudió, usted sabía que sabía, pero apenas entró al salón, el profesor lo miró con malos ojos y le dice, ok, Cortés, pase al frente, exponga. ¿Qué le pasó justo en ese momento? Se le olvidó todo, ¿cierto? Y dijo 3 tonterías, perdió el examen, y cuando salió de ese salón y ya no está bajo presión,
ahí sí se acordó, porque cuando no estoy bajo presión, mis lóbulos frontales otra vez empiezan a funcionar. Pero puestos bajo la presión del terremoto, del incendio, de la inundación, de la explosión, del ataque, del coronavirus, presión, los lóbulos frontales no son muy eficientes, no son muy inteligentes. Y por eso terminamos haciendo o diciendo cosas de las que después nos arrepentimos. En una pelea con su pareja, usted puede terminar haciendo y diciendo cosas que usted después se da cuenta que no son racionales. Pero alguien tiene que asumir el control de la conducta en la situación crítica. Y quien lo hace es el sistema límbico y otras estructuras subcorticales que son más antiguas evolutivamente, más primitivas, más básicas. Y estos lóbulos frontales son responsables de un par de procesos muy claves que tenemos que tener claros: los instintos y las emociones. Por eso, cuando estamos bajo presión y los lóbulos frontales son un poco menos inteligentes, son un poco menos eficientes porque la presión los tiende a bloquear, quien asume el control son los del sistema límbico con los instintos y las emociones. Ahí es cuando usted grita y llora y pelea y patalea, y emite conductas que no son muy racionales. Hay que salir a comprar papel higiénico porque todo el mundo está comprando papel higiénico. Hay que desconfiar de los migrantes porque los demás desconfían de los migrantes. Conductas que no son racionales, pero que se basan, como les acabo de decir, en los instintos y en las emociones. Les hice un resumen muy rápido de toda mi maestría, pero pues el tiempo me lo exige. Pero por ahora lo que me interesa que les quede claro es el mensaje que está debajo. Cuando estamos bajo presión y las crisis, las emergencias, los desastres nos imprimen presión, la inteligencia racional mediada por los lóbulos frontales puede ser desbordada. Entonces puede tomar el control de la conducta la inteligencia emocional instintiva mediada por el sistema límbico. Eso les empieza a explicar por qué muchas personas bajo situación de presión son un poquito menos inteligentes. La gente no hace eso por mala, por bruta, por dañarle a usted su procedimiento. No, es que está bajo presión y le cambió el chip de modo racional a modo límbico. Y cuando estamos en límbico no somos muy inteligentes y hacemos lo que creemos que tenemos que hacer sin mucho análisis, porque estos lóbulos frontales, este sistema límbico, perdón, no tiene mucha capacidad de análisis. Él reacciona. En el momento del incendio, él lo saca usted del salón, lo bota por la ventana, es un sexto piso. Ah, bueno, él no tenía la capacidad de tener ese análisis. Él lo saca usted del salón en el momento del incendio. Por eso es que cuando estamos bajo presión, repito, somos un poquito menos inteligentes, somos más instintivos y más emocionales. Y eso explica las reacciones de las personas. Mírenlo en el lenguaje corporal. Esta señora es una política de extrema aquí en Colombia y todo el tiempo su lenguaje, su mensaje está mediado por la respuesta instintiva emocional. Hay que matarlos a todos, hay que sacarlos a todos, hay que... Eso es lo que ella produce y eso lo vemos todo el tiempo en los líderes de nuestro mundo, que tienen reacciones emocionales, instintivas, que son copiadas por sus seguidores. Las reacciones emocionales, las emociones en general, los instintos son muy contagiosos. Si usted está feliz, yo estoy feliz al lado suyo. Si usted está bravo, yo estoy bravo al lado suyo. Si usted está triste, yo estoy triste al lado suyo. Y para que no vean que estoy tirando un color u otro político, eso pasa en todas partes. Las personas tendemos a imitar las conductas instintivas emocionales de quien nos las comunica o de quien nos lidera. Por eso, en el papel de la comunicación es importante tener muy claro que dependiendo del tono de la comunicación, esa es la reacción que vamos a provocar en las personas que la están recibiendo, en los receptores. Si tenemos una comunicación de orden racional, pausada, coherente, tranquila, esa es la respuesta que vamos a motivar en el lector o en el que está viendo al otro lado de la pantalla. Pero por el contrario, si tenemos una comunicación de orden emocional, atención, última hora, urgente, coronavirus, nos vamos a morir todos, terremoto, mañana se acaba el mundo. Ese tipo de información con ese tono instintivo emocional, adivinen cuál reacción va a generar en la mayoría de las personas.
Y no solamente la reacción que va a generar, sino los procesos que causa. Cuando usted está en el tono instintivo emocional, pierde capacidad de análisis, pierde capacidad de aprendizaje, reduce las probabilidades de producir comportamientos racionales, inteligentes. Usted es mucho más presa de hacer lo que le digan que tiene que hacer. ¡Corra para allá! Y usted corra para allá. ¡Haga esto! Hace eso. Empiezan a entender la enorme responsabilidad que tienen los comunicadores en el ejercicio de su oficio, que no se trata solamente de lo que comunican, sino de cómo lo comunican. Ok. Para tener más información al respecto, para leer las fuentes, entren en esta página neuroeficiencia.com. En publicaciones van a encontrar las publicaciones, estas publicaciones que les referencié. Ahí van a encontrar la información con mucho más detalle, mucho más completa que lo que estoy haciendo yo en el tiempo limitado. Bueno, ¿y cómo intervienen los comunicadores en el proceso? ¿Cómo mejoramos sus impactos? Yo creo que estas caricaturas son muy expresivas al respecto de cómo es el rol o cómo abordan su función muchos, no todos, no podemos generalizar, pero sí muchos de los comunicadores. En Colombia, por ejemplo, las personas que ya tienen cierto nivel educativo y cierta capacidad adquisitiva para, por ejemplo, contratar canales internacionales en su televisión, ya no ven la televisión local, especialmente los noticieros, porque nos aburrimos, que todo el tiempo en el noticiero es muerte, violencia, nos vamos a morir todos, el mundo se acaba mañana, sangre, sangre, muerte, dolor, dolor, todo el tiempo. Y eso es lo que transmite a la gente y eso es lo que moviliza en las personas. Pero la mayoría de los colombianos no se pueden dar el lujo de pagar otros canales. Están obligados a ver esos canales de oferta libre, de oferta pública. Y ese es el tono, no solamente de la comunicación, sino psicológico que les transmite. Pero ese problema no pasa solamente en Colombia. Ese problema ocurre en todo el mundo, donde muchos de los medios de comunicación se centran, se concentran, se exacerban, se revuelcan. Perdón, Engels, te interrumpo un segundo. No sé si has intentado pasar la diapositiva, pero seguimos en la diapositiva del cerebro, donde se ven los dos cerebros. Los estoy pasando. Uy. Sí, los pasé. Ok, entonces la voy a dejar de compartir. Gracias. Perfecto. Sí, porque creo que nos quedamos en ese y habías avanzado, por eso. Se bloqueó. Bueno, eso pasa. Perfecto. Ok, entonces, esto me ha pasado antes, entonces la voy a cerrar la presentación. Bien. Y la vuelvo a abrir y la vuelvo a compartir. Estas cosas pasan en este tipo de conferencias. Pasa todo el tiempo, no te preocupes. Bien. La estoy abriendo nuevamente. A ver. Perfecto. Y voy a llegar al punto donde quería llegar. Se quedaron pegados en los cerebros, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora voy a volver a compartir pantalla. No, perdón, salir de la reunión no. Compartir pantalla. No. Todavía no te vayas. Ahora no me la quiere aceptar. Deme un segundo. Todo el tiempo que necesites. Bien, vuelvo a activar el Mientras tema. tanto, aprovecho para recordarles a todos que después de Engels ya terminan las exposiciones y empezamos con las preguntas y respuestas. Así que si tienen alguna pregunta para hacer, recuerden hacerla lo antes posible. Así ya en cuanto termine de hablar Engels, empezamos. Ahora, Engels, ahora veo tu presentación. Perfecto. Y estos fueron los cerebros en donde nos quedamos hace un momento. Exacto. Esta fue la última diapositiva que vimos. Perfecto. Entonces me dice si estoy avanzando. ¿Ahora están viendo? Ahora sí. ¿Loca? Ahora sí. Ok. Sí. Ahora entiendo cuando hablabas del lenguaje corporal. Perfecto. Claro. Esta es la política de extrema, no voy a decir de cuál extrema en Colombia,
que todo el Sí, tiempo está animando a la sociedad por la guerra, porque tenemos que seguir por la guerra. Ustedes saben que nosotros tuvimos un proceso de paz muy difícil, en el cual en algún momento los actores armados dijeron, bueno, vamos a dejar de matarnos, después de matarnos por más de 60 años. Pues hubo un sector político que dijo, no, tenemos que seguir matándonos. Y se hizo un referendo y la sociedad colombiana un poquito esquizofrénica dijo, sí, tienen razón, sigamos matándonos. Y echaron para atrás el acuerdo de paz. Esta señora es una de las líderes de ese proceso, de ese grupo político, que a partir de ese lenguaje, de la emoción. Engels, tu micrófono, por favor. No Engels, te escuchamos. Dios mío, no te ya, escuchamos. ya. Ahora sí. De la emoción, de los instintos, hacen que las personas sigan en ese estado y prefieran tomar la decisión de seguirnos matando en lugar de una decisión mucho más racional. Lo que estoy tratando de ilustrarles es lo que hace la comunicación y lo que mueve en las personas receptoras de la comunicación. En Colombia o en el mundo, todos hemos sido testigos del estilo de comunicación de este señor y de lo que causa en sus seguidores y de la violencia, no solamente verbal, sino también real, que está causando en su sociedad. O este otro señor. O les podría mostrar muchos ejemplos de muchos líderes de cualquier vertiente política que manejan esa comunicación con ese tono instintivo, emocional, de que o ganamos o nos matan, o ellos o nosotros, o blanco o negro, o estás conmigo o estás contra mí, que utilizan mucho las comunicaciones. Bueno, entonces avanzamos. Les estaba diciendo que en esta página, en neuroeficiencia.com, en las publicaciones van a encontrar las fuentes mucho más detalladas. Entonces, ¿cómo lo están haciendo los medios de comunicación hablando de crisis? Así lo están haciendo, al menos en mi país. Y bueno, y veo los medios de comunicación de muchos países y veo que se centran con demasiada facilidad en la crisis, en el problema, en el dolor, en la muerte, en la sangre. Y eso es lo que le transmiten permanentemente a la población. Y la población termina creyendo que todo lo que está pasando tiene que ver con la crisis, con el dolor, con la muerte. Si yo me voy a su ciudad y hago un documental en el peor lugar de su ciudad, todas las ciudades tienen un lugar horrible donde hay delincuencia, prostitución, drogadicción, etcétera. Y yo me voy a su ciudad y hago el documental y salgo al mundo y le digo al mundo, esta es esta ciudad. Eso no es completamente cierto. Es cierto porque el documental lo dice en su ciudad, pero ese documental que se centró en el peor lugar de su ciudad no es representativo de toda su ciudad. Ok, los medios hacen eso. Los medios se centran en lo peor, en el dolor, en la muerte, y le transmiten a las personas esa información, que todos nos estamos muriendo, que esto no tiene solución, que apague y vámonos. En ese morbo, como señora, podría llorar mirando a la cámara, donde ya no importa tanto el hecho a comunicar, sino la reacción triste, patética, emocional, porque eso es lo que vende, porque eso es lo que me captura más público. Entonces, recordando el punto 1, sí, hay que informar, no hay que ocultar la realidad, con todos sus colores, pero sin incurrir en el exceso de morbo, el énfasis exagerado y repetido en el miedo, en el dolor, en la pérdida, porque todo eso solo activa el modo límbico de las personas. Y la conducta de las personas en esa situación pasa de aquí, lóbulos frontales, racional, coherente, a aquí, sistema límbico, donde activamos la respuesta instintiva y la respuesta emocional. Y como les dije hace un momento, cuando estamos en este modo límbico somos menos inteligentes, tenemos menor capacidad de procesamiento, somos más manipulables. Es mucho más fácil que nos digan lo que tenemos que hacer. Pues claro, la capacidad de análisis está disminuida, entonces nos vamos a los extremos. ¿Y qué bien sabemos de extremos, por ejemplo, en lo político en nuestra Latinoamérica, ¿no? Es perfecta esa manipulación de las emociones de las personas para la manipulación política, ideológica, comercial, compre, cultural o de cualquier orden.
Esto que les estoy diciendo no me lo inventé yo. Esto lo saben desde hace mucho tiempo los políticos, los medios, los publicistas. Usted quiere ser alguien en la vida, usted quiere encajar en la sociedad, compre, compre, compre. Esto es lo que usted tiene que hacer para ser alguien, a través de la manipulación de los instintos y de las emociones de las personas. Informar no basta. Una de las mayores limitaciones y de las mayores frustraciones de las personas que trabajan en la gestión de riesgos es que dicen, mire, nosotros sí le dimos la información a la comunidad, sí les dijimos que se podían inundar, sí les dijimos que tenían que evacuar, pero la gente no quiso obedecer, no nos pusieron cuidado. La gente me reaccionó y me dijo, no, yo llevo 40 años acá y no necesito evacuar. Yo toda la vida he estado aquí, de aquí no me saca nadie. La gente no se le resiste a usted al aviso preventivo por terquedad, por mala voluntad. Es una reacción psicológica. En la primera fase, ya se me activó esta cosa, en la primera fase de la conducta alrededor de las situaciones críticas, les explico, la conducta de las personas va cambiando antes, durante y después de las situaciones críticas. En el antes, cuando todavía no ha pasado nada, pero me avisan que puede pasar, oiga, pilas, evacúe porque esto se va a inundar, oiga, tómese los medicamentos porque se puede enfermar, oiga, no tome alcohol y conduzca porque se puede estrellar. Ese aviso tiende a ser neutralizado por un sentimiento de invulnerabilidad. Al ser humano no le gusta creer que las cosas malas le pueden pasar. Es más fácil creer que no. Los psicoanalistas lo llaman la impensabilidad del riesgo. Qué jartera pensar en el riesgo, porque si pienso en el riesgo me amargo la vida. Es mucho mejor creer que yo soy invulnerable, y porque si pienso en el riesgo tengo que asumirlo, tengo que hacer algo para disminuirlo y eso me cuesta. Es mucho más fácil y mucho más barato creer que eso a mí no me va a pasar. Y la gente entra en esa etapa, en una resistencia al mensaje preventivo. Eso no es culpa de las personas, es una respuesta muy humana. Pero por esta razón, por esta fase de aviso donde neutralizamos el sentimiento de aviso, las campañas de prevención de lo que usted quiera, de drogadicción, de accidentes en el entorno laboral, de desastres, de accidentes en la vía, no son muy eficaces porque no lo creemos. Empezamos a creer cuando pasamos a la fase de amenaza, cuando ya empezó a llover y el agua empezó a subir y empecé a sufrir pérdidas, cuando me empecé a enfermar porque no me tomé los medicamentos, cuando me estrellé porque manejé con alcohol, cuando empezamos a sufrir daños y pérdidas, ahí sí reaccionamos y ahí sí buscamos protección. Desafortunadamente es tarde porque ya tenemos daños y pérdidas. Uno de los retos grandes que tenemos quienes trabajamos en la gestión del riesgo de desastres es lograr que las personas pasen de la fase de aviso a la fase de amenaza y de verdad crean que les pueda pasar y de verdad asuman las conductas preventivas, no porque se lo estoy diciendo, sino porque a ellos les da la gana, porque creen que es su idea. Entonces necesitamos saber cómo son los mecanismos de la conducta humana para que pasemos de aquí a allá. Obligado no es. Y a través de la razón tampoco es. No basta con que yo le dé el mensaje preventivo. Oiga, sí, tenemos un riesgo sísmico, tenemos que construir de manera sismorresistente. Oiga, sí, tenemos que hacer simulacros de evacuación. No basta con el mensaje puede ser muy racional, muy coherente. Hay que tocarle a la gente la emoción, la motivación. Bueno, la psicología les puede enseñar bastante de cómo se llega hasta ahí, para que optimicen su mensaje preventivo. Perdón por la interrupción, Engels. Nos quedan unos minutos. Ok. Nos interesa esto, tocar el interés, la identidad y la motivación de las personas. Por eso estas expresiones que mencionaba Liliana de los sentipensamientos, la información adecuada es el mejor ansiolítico, cuando Gloria citaba a nuestro amigo Enrique Stein. Vamos todos en la línea correcta. Necesitamos comunicarnos mejor entre las diferentes áreas del conocimiento, sinergia, para ser mucho más eficaces en el objetivo preventivo. Y último punto, los contribuyentes condicionales. ¿Y esto qué tiene que ver? Hay investigaciones que muestran que hay personas que no reaccionan ante las instrucciones sociales por sí mismas, sino según cómo reaccionen los demás. Entonces,
Coronavirus, el uso del tapabocas y de la distancia social y ese tipo de cosas. Se le dice a la gente que hay que hacerlo. Un 25% de la población aproximadamente coopera, ¿entiende? Sí, es verdad, tengo que cuidar mi salud y la de los demás, utilizo el tapabocas. Otro 25% no coopera. Usted les puede decir lo que diga, lo que quiera, no se ponen el tapabocas, no cumplen las normas. Y una gran cantidad, una mayoría del personal, no hacen lo que ellos creen, sino lo que hagan los demás. Si ven que los demás se ponen el tapabocas, yo también me lo pongo. Si ven que no se lo ponen, entonces yo tampoco me lo pongo. El problema con los medios es que tienden a centrarse en lo malo. Salen y hacen el reporte. Nadie se está poniendo el tapabocas. Entonces el receptor en la casa dice, si ven, nadie se lo está poniendo. Entonces no. Entonces yo tampoco me lo pongo. Es un contribuyente condicional, condicionado a lo que hagan los demás. No le estoy diciendo al medio que diga mentiras, pero también le estoy pidiendo al medio que por favor haga más énfasis en los que sí están cumpliendo la norma, porque en la medida en que el grueso de la sociedad vean que hay otros que sí están cumpliendo la norma, están más inclinados a obedecer también. No se trata de cambiar la información, no se trata de mentir. Se trata de, por favor, no se centren solamente en lo negativo, ¿ok? Muestren también lo positivo, porque eso también puede ser imitado por el resto de la sociedad. Toda la información la encuentran mucho más despacio. En el blog van a encontrar tips sobre cómo hacer para, una de las preguntas que hicieron en el chat, ¿cómo hacemos para frenar los rumores por las redes sociales? En el blog van a encontrar algunos tips que aquí nos han sido muy útiles. Muchas gracias.